Primero, todavía no tengo las transcripciones oficiales, pero sí hablé con el abogado y hablé con otras personas que asistieron el día que Castel dio la sentencia. Y ahí hay una frase que fue muy, muy importante que dijo el juez. Y una de ellas fue que él no condenaba a Juan Orlando, que quien había condenado, quien lo había encontrado culpable era el jurado. Pero además hizo una serie de reflexiones previas que es muy importante que el pueblo hondureño va a conocer porque al momento que tenga las transcripciones yo se las voy a hacer públicas. Pero lo primero es que la fiscalía pretendía imponerle a Juan Orlando una sentencia máxima, una cadena perpetua. Esto lo aclaro porque hubieron rumores promovidos de parte del oficialismo de este país, que es que mi esposo había negociado. ¿Cómo va a haber negociado si el primer actor, que es la fiscalía, estaba proponiendo la sentencia más dura? Segundo, el juez Castel impidió que la fiscalía presentara o quisiera poner otros elementos que no habían sido probados en el juicio. Quería incluso la fiscalía acusar a mi esposo de la muerte de unas personas, cosa que nunca se había probado, situación por la cual a él nunca se le acusó, y la ley el tratado de extradición dice que la persona no puede ser imputada por delitos que no hayan sido sometidos previamente. Luego, el juez Castel rechazó el tema de que Juan Orlando no es narcotraficante, o sea, lo dejó claro, él no ha sido juzgado porque sea narcotraficante, así que cuando la señora de la DEA y el fiscal general salen hablando cosas no tienen nada que ver con lo que el juez estableció en esa sentencia. Dejó muy claro que por lo que lo estaban juzgando era porque supuestamente había recibido contribuciones en la campaña, lo cual es absolutamente falso. Mi esposo jamás recibió contribuciones de narcotraficantes y es más, si usted revisa las transcripciones del juicio se va a dar cuenta que en cada uno de los testimonios de estos narcotraficantes mentirosos que fueron adiestrados y entrenados por la misma fiscalía y por la DEA para mentir, se acreditaba que no tenían ninguna prueba que mostrara que ellos habían mentido. Entonces, cuando el juez emite la sentencia, él dice, yo no te condeno, ya fuiste condenado, y le impone la pena mínima. ¿Sabe por qué, Andrea? Porque el juez Castel, que es un hombre estudiado en las leyes, revisó el expediente y vio por sus propios ojos que ahí no hay ninguna prueba concluyente. Y él sabe que se está jugando su prestigio y su carrera, porque esta condena va a ser revertida. Primero que nada porque Dios es un Dios de justicia y yo sé que en su justicia esa sentencia se va a revertir, pero también porque jurídicamente no hay elementos, no hay ningún elemento. Entonces deberían de condenar a todas las personas que hayan recibido una contribución en campaña, comenzando por sus mismos gobernantes que han recibido contribuciones. Y eso no tiene competencia el gobierno de Estados Unidos para hacerlo. Pero finalmente Castel entendió, vio el expediente, revisó y sabe que no hay pruebas sólidas, que son los estándares que establece la justicia norteamericana. Por eso yo lo he dicho siempre, esto es una venganza de los narcotraficantes que instrumentalizaron la justicia estadounidense, pero también hay un componente de negociación política dicho por funcionarios de este gobierno, donde dijeron que era un juicio político, y un tema geopolítico que tiene que ver con decisiones que mi esposo tomó y que no fueron del agrado de algunos agentes o agencias del gobierno de Estados Unidos. Mi esposo lo ha pregonado siempre y él es inocente. Él no ha cometido ninguno de estos delitos que le fueron imputados injustamente. Y cuando uno tiene una convicción, Andrea, uno se muere con esa convicción. Y ese es el carácter de mi esposo y eso es lo que hablamos como familia. La salida más fácil hubiera sido decir, bueno, aceptar una culpabilidad aunque no lo fuera. Eso es lo que hacen las personas que no tienen valentía en enfrentar las situaciones de la vida, pero mi esposo es inocente y él dijo, yo voy a sostener mi inocencia y se lo dijo al juez. Mire, esos espacios, para que el pueblo hondureño lo sepa, esos espacios en el medio de esas cosas inusuales que sucedieron en este juicio. Número uno, es muy difícil en el sistema penal norteamericano que el acusado se ponga de frente al jurado a declarar. Juan Orlando lo hizo y lo hizo con la convicción que él tiene de que él es inocente y que cada uno de los temas los iba a refutar de las acusaciones falsas que le levantaron esos delincuentes. Número dos, cuando se usa ese espacio en el momento de la lectura de la sentencia
que se le concede al acusado para poder hablar, normalmente lo que hacen es pedir misericordia, pedir clemencia. Y yo estuve viendo varios juicios, por ejemplo, el juicio de Fabio Lobo. Fabio Lobo lo que hizo fue casi ponerse a llorar ahí y decir que él se arrepentía de todas las cosas malas que había hecho, que él reconocía que había hecho daño, etcétera, etcétera. A eso es a lo que los verdaderos delincuentes hacen. Pedir clemencia porque lo que buscan es, después de llegar a negociaciones, que les disminuyan sus penas. Mi esposo se mantuvo firme y le dijo al juez de entrada: juez, yo soy inocente. Una persona que es culpable no va a hacer eso nunca. Es porque él sabe que es inocente y porque sabemos que la justicia va a prevalecer en este caso. Mi esposo en ningún momento ha negociado, nunca ha sido esa su determinación, es siempre demostrar. Y él está cada vez más convencido, con toda la información que ha tenido a la vista, con toda la documentación que ha tenido a la vista, que hay pruebas suficientes que van a poderse presentar y que van a poder ser vistas en el tribunal de apelación para poder determinar su inocencia y dejar sin valor y efecto esa sentencia que se emitió en su contra. El abogado Renato Stabile continúa como abogado y él va a ir integrando un equipo para poder tener todo el apoyo necesario. Hemos hablado con él ya ha tenido más tiempo para conocer el caso y él está convencido de la inocencia de Juan Orlando. Por eso lo expresó en su reporte que dio previo a la sentencia, donde establece incluso todas las contradicciones y todas las situaciones irregulares. Le vuelve a repetir al juez que no le dio el tiempo suficiente para prepararse, le vuelve a establecer que Juan Orlando es inocente y que va a seguir pidiendo justicia y a que se haga un juicio constitucionalmente donde se garanticen sus derechos. La apelación siempre hay como varias peticiones que se pueden formular, pero la primera y la más importante es que se revierta más bien la condena, porque no hay elementos probatorios suficientes, porque no hubieron pruebas sólidas de acuerdo a los mismos estándares del Departamento de Justicia, que ha dicho que tienen que haber pruebas sólidas, o sea, no solo el testimonio de narcotraficantes que están interesados, de testigos que tienen una animadversión en contra de la persona que están declarando, sino que tienen que haber pruebas que corroboren, y en este caso no hubo nada que corroborara. El testimonio de Fabio Lobo, por ejemplo, o sea, inventó a última hora un montón de hechos que cuando se revisó el expediente, y esto porque lo comentamos con el abogado, no había jamás hablado nada en contra de Juan Orlando, nunca lo había mencionado para nada, y de repente es que comienza a elaborar una historia que fue el guión que le dio la fiscalía para que pudieran sustentar su causa. Lo mismo en el caso de otro que se llama Luis Pérez, lo mismo en el caso de otro, y en fin, todos los que declararon tenían una misma línea narrativa que fue construida por la fiscalía. Entonces, contra todo eso se va a ir buscando que se anulen estos testimonios y de esa manera poder revertir este fallo. Esa es una avenida, y la otra avenida también es pedir la anulación del juicio por asistencia inefectiva y que se vuelva a repetir. Son dos avenidas que pueden darse simultáneamente, pero nosotros confiamos en que la sentencia se va a revertir y se va a declarar la no culpabilidad de mi esposo y que él va a poder regresar a casa. La Alarma. Déjanos tu opinión sobre este video y no olvides suscribirte en nuestro canal en YouTube. La Alarma.